¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición semanal de nuestro programa Emprende con Esperanza desde Emprendedores en Expansión, de Guatemala para el mundo. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado súper especial. Para mí, esta noche es una noche de lujo. Darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Balda desde Argentina. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Esperanza? Un gusto acompañarte y a los amigos y amigas que nos están escuchando. Gracias, doctor. Un honor de verdad que nos haya como pues abierto ese espacio en su agenda. Muchas gracias. Y bueno, mientras conversamos con el doctor, te quiero pedir, por favor, que me anotes en el chat desde dónde nos estás viendo, de qué país, de qué región, de qué ciudad. Anótanos por ahí. Y si tienes preguntas, bienvenidas. Te estaremos dando respuesta. Así es que, mientras, pues bueno, vamos a comentarles rápidamente quién es el doctor Juan Carlos Balda. Él es licenciado en Administración de Empresas, es doctor en Ciencias de la Administración, tiene posgrado en Control de Gestión, es conferencista, consultor y capacitador especializado en pequeña y mediana empresa. También es titular de la materia de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa en la Universidad de Belgrano en Argentina, en la República de Argentina. También imparte en las carreras de Administración y Contador Público Nacional. Ha sido también profesor a cargo de las cátedras de Principios y Administración Estratégica, Organización y Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa en la Universidad de Belgrano, y ha dictado clases también en el Instituto Universitario, en la Escuela Argentina de Negocios, en la Universidad Abierta Interamericana y en la UTEL de México, y cuenta con más de 30 años de experiencia en lo que es todo el gerenciamiento y dirección de pymes. Desempeña tareas de asesoría y capacitación en pequeñas y medianas empresas a nivel de mandos medios, gerencias y dirección. También colabora con la Universidad Tecnológica Nacional brindando charlas para jóvenes. Y esto que les acabo de decir es un mini extracto de la enorme trayectoria que el doctor tiene. Y bueno, pues como verán es un súper honor que hoy nos acompañe. Y vamos a hablar, doctor, por favor, me encantaría mucho que habláramos justo cómo está el tema de las pymes desde lo que es la parte de la academia, desde qué pasa desde la academia, desde su experiencia, desde lo que ha vivido y lo que pues en Latinoamérica de manera general pues hemos visto también, ¿no? Se dice que las pymes en general tienen una duración o una vida muy corta. Me encantaría preguntarle, doctor, desde su experiencia, ¿cuál es el tiempo promedio de duración de un emprendimiento y por qué cierran? Bien, hay un montón de temas que me surgen en este momento para contestarte, que Ujú. tienen que ver primero con la vinculación entre la academia y la industria y las pymes fundamentalmente, y segundo con el tema digamos, de la vida un promedio que tiene un emprendimiento o una pequeña, una micro o pequeña y mediana empresa en el mundo, no en Latinoamérica. Porque si hay algo que hemos aprendido es que la realidad pyme es universal. En todos los países, por lo menos en los países que tienen economías capitalistas, por supuesto, las pymes tienen prácticamente el 99,5% del total de industrias o empresas abiertas en cada uno de los países. Del total son el 99,5 aproximadamente, generan aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto, del PIB, y además 8 de cada 10 puestos de trabajo los generan las pymes. ¿Sí? Eso significa, Uh-huh. como a mí me gusta decirlo, que además 8 de cada 10 clientes de las grandes corporaciones cobran su sueldo y pueden consumir gracias a su trabajo en pymes.
Fíjate la importancia que tienen las pymes como Sí, claro, movilizadora de la economía de un país. así es. Lamentablemente, las universidades, las instituciones de formación, no tienen a la pyme como el centro de su foco en la formación de los profesionales o de los profesionistas, como dicen ustedes, ¿no es cierto? La gran mayoría de las universidades tienen básicamente sus programas orientados hacia un tipo de empresa que no es la micro o pequeña o mediana empresa latinoamericana. Probablemente sea la empresa mediana de Estados Unidos, Mm. donde tiene una estructura y tiene un vuelo que es totalmente diferente. Lamentablemente, en las universidades latinoamericanas no se prepara a los alumnos para trabajar con empresarios, se los prepara para trabajar con gerentes, Ok. con gerentes profesionales además, es Mm. decir, gente que piensa como ellos. Y la realidad es que 8 de cada 10 dueños de empresas no son profesionales normalmente. Entonces, hay toda una escenografía organizacional que la universidad nos vende de nuestro lugar de trabajo, que cuando vamos a una empresa pyme o a un emprendimiento no existe. Y es como que hay como un rechazo, ¿no? de los jóvenes, porque dicen, bueno, pero acá no se puede hacer lo que dicen los libros. Entonces, yo quiero trabajar en un lugar donde sí se pueda. Ok. La En- consecuencia de eso es que, lamentablemente, el empresario de la micro, pequeña y mediana empresa es como que queda medio huérfano de acompañamiento profesional. Y ahí se genera el segundo tema que me preguntabas, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, de esa orfandad y de esa necesidad de hacerse a uno mismo, Ujú. la realidad es que el 70% de las nuevas empresas o emprendimientos desaparecen antes de cumplir 2 años de vida. Sí. Pero no solamente en México y en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en cualquier economía. Vienen desde el punto de vista de mi visión, Ujú. lo primero que rescatás es cuando vos preguntás por qué sucede eso, el empresario normalmente dice por el contexto, Ok. ¿eh? por la competencia, por la informalidad, por la presión tributaria, por la globalización, por las políticas de Estado, por la falta de políticas de Estado, por la presión de los sindicatos, por lo que sea. Es decir, el problema siempre lo ubican afuera Ujú. y por lo tanto se victimizan. ¿Mm? Si el problema es de afuera, ellos no pueden hacer nada, es más fuerte que ellos. Sí, claro. Ahora, la realidad, cuando vos empezás a estudiar, es que, ¿cómo puede ser que el periodo sea el mismo para economías tan distintas como la americana, la mexicana, la peruana y la argentina? Que la Argentina no entra dentro de ninguna categoría de los libros de economía. Vos sabés que cuando se estudia economía, siempre se menciona que hay 4 tipos de países distintos. Los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Ujú, ujú. Sí. Porque con las variaciones que tenemos nosotros en la Argentina, es imposible aplicar muchas de las cosas que se ven en los libros, por lo menos como lo dicen los libros. Ujú. Y entonces la realidad es que si en contextos tan distintos el tiempo de vida es el mismo, tiene que haber otro motivo. Y el otro motivo que yo rescato y que es lo que yo conozco a través de mis trabajos de consultoría, de acompañamiento y de investigación, es interno. Es decir, la persona que comienza un negocio tiene muy claro la necesidad de los clientes que quiere satisfacer y puede desarrollar un producto o un servicio para cumplir con esa expectativa. Si el producto es bueno, por supuesto la demanda aumenta.
Y cuando aumenta la demanda, internamente en la empresa, aumenta la complejidad de administrarla y de gestionarla. Y muchas veces el emprendedor o el empresario de la micro, pequeña y mediana empresa no tiene la capacidad o el conocimiento de gestionar. Sí de entender el mercado, sí de interpretar al cliente, sí de desarrollar el producto. Pero cuando se genera esa complejidad y tiene que girar del mercado hacia adentro y estar atrás de los problemas con los colaboradores, de que los clientes nos paguen, de pagarle a los proveedores, de gestionar un crédito con un banco, de pelear con los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando el día a día le exige una dedicación plena, es como que lo llevamos a un nivel en el cual él no es donde mejor puede generar valor. Y normalmente no termina resolviéndolo, y la consecuencia es que una buena idea, un buen proyecto, un buen producto, termina desapareciendo porque no supo delegar la gestión o contratar a una persona en la cual delegar la gestión y él dedicarse a lo que sabe hacer, que es negocios. Sí, claro. Y esto, bueno, tendrá que ver también de alguna manera con lo que es la parte de formación escolar. Aquí me encantaría preguntarle, desde lo que es la parte, pues, y su experiencia como formador también y como profesor también en grandes universidades, ¿qué es lo que podríamos hacer desde la educación para preparar mejor a las y los estudiantes? Y de alguna manera como que ellos pudieran tener las herramientas y los elementos para gestionar todo este tipo de situaciones que efectivamente hay cosas que decimos, no lo sé hacer y no me gusta. Y como no me gusta, lo voy dejando y eso acaba volviéndose una bola de nieve. Yo creo que hay dos ejes importantes sobre los cuales trabajar desde el punto de vista de la formación. La primera es lograr transmitir la pasión de que el emprendimiento o la MIPYME no debería ser el patito feo de la economía. Ok. O sea, no debería ser el lugar donde van a trabajar los jóvenes porque no consiguieron trabajo en las empresas que sí les gustaría, que son las grandes corporaciones, las consultoras, bancos, etc. Ese es el primer punto. El segundo punto es entender que la gran mayoría de las veces nuestras universidades son muy buenas para formar profesionales en las técnicas o en las herramientas duras. Es decir, nuestros jóvenes sabiendo manejar costos, presupuestos, sistemas de información, saben cómo son las metodologías para tomar decisiones, la importancia de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no se le dedica el mismo énfasis a trabajar con las habilidades blandas de los jóvenes. Las habilidades blandas empiezan, desde mi humilde punto de vista, con enseñarles humildad, valga la redundancia. ¿Mm? Muchas veces los jóvenes salen de las universidades y se creen que porque tienen un título ya saben todo, y entonces van a una empresa y le van a decir todo lo que ustedes hicieron no sirve, hay que hacer todo de nuevo y hay que hacerlo de esta manera porque así lo dicen los libros. Ajá. Y eso es un error grande como una casa, como decimos en Argentina. O sea, debemos enseñarle a los jóvenes a que tengan la humildad de escuchar primero. La gran mayoría de las veces están tan apurados por demostrar lo que saben que no escuchan para ver cuál es la necesidad. Y cuando uno escucha para entender, cuando uno escucha empáticamente, poniéndose en el lugar del otro, comienza a comprender por qué se hacen muchas cosas en el día a día de la empresa. Y fundamentalmente entiende que el hecho de que algo no se haga como dicen los libros
no es un error. ¿Por qué? Hay que entender la razón, la causa por la cual las cosas se hacen de esa manera. Los libros no cubren toda la realidad, representan una parte, y normalmente una parte simplificada de la realidad. O sea, la gran mayoría de los libros con los cuales se forman nuestros alumnos en Latinoamérica son americanos. Sí, sí, total. A mí me gustaría ver cómo los gurúes americanos se manejan en una economía como la Argentina con un 60% de inflación anual, donde un día el dólar está a 60 y a los 3 días está a 90 o a 120. ¿Cómo se manejan en contextos donde la informalidad es tan grande como en la gran mayoría de los países latinoamericanos? Sí, claro. Entonces, ayudarle a los alumnos a que entiendan que todo lo que aprenden es para tenerlo como fundamento y no para muchas veces esconderse detrás como si fuese un escudo, ¿no? Porque parecería que aplican algo y como algo no resulta, la culpa la tienen los autores de los libros porque entonces escribieron mal el libro. No, el libro está bien escrito. El tema es, antes de aplicar, hay que entender la realidad sobre la que vamos a aplicar para poder seleccionar las partes de la herramienta y adaptarlas para que realmente tengan el resultado positivo que se requiere en cada empresa en particular. Es como que yo agarre y les diga, miren, si ustedes quieren el día de mañana tener una planta, agarren una semilla, la ponen en el suelo, la riegan, la ponen al sol, manejan la humedad, le ponen nutrientes, etcétera, etcétera, y dentro de, no sé, un mes van a tener un brote y va a ir creciendo. Ahora, nunca les dije que el piso sobre el cual estamos nosotros es de mosaico y ustedes la tienen que poner sobre tierra negra, ¿no es cierto? Entonces, yo lo tiro sobre mosaico, hago todo eso, no va a crecer la planta. Sí, claro. Y lo mismo le pasa a los alumnos. Los alumnos toman lo que dicen los libros y lo aplican muchas veces de manera casi automática. Yo digo, uso la expresión, consideran que la administración o la gestión de empresas es plug and play, como las herramientas tecnológicas, ¿no? O Sí, sea, yo claro. agarro mi celular, lo conecto a la computadora y por algún misterio mágico para mí que no conozco tecnología, se ponen de acuerdo y lo que está en un lado pasa para el otro. O lo puedo ver en la computadora lo que tengo en el teléfono. Bueno, eso no funciona para la gestión de las empresas. Para lograr cambiar cosas en la gestión de las empresas, tenemos que entender la realidad interna de las empresas, tenemos que entender la madurez de las empresas, y la madurez de las empresas la conforma la madurez de las personas que trabajan en las empresas. Tenemos que adaptar nuestros conocimientos, nuestras herramientas, a las posibilidades de la gente, de la cultura organizacional, para poder después ir haciéndolas cada vez más complejas. Y ese es otro punto. Tampoco en la gran mayoría de las universidades preparamos a nuestros alumnos para manejar la gestión del cambio. Exacto. ¿Cómo realizamos y cómo pensamos un proyecto de cambio? Porque no es venir y decir, bueno, a partir de mañana vamos a cambiar el sistema de información y mágicamente mañana vamos a empezar a trabajar con el sistema nuevo y va a funcionar como el anterior. No, no va a funcionar. Porque hay todo un trabajo que hay que hacer para que eso termine exitosamente. Y lo podemos armar con un elemento tan técnico como un sistema de información, pero también lo podemos pensar con un término tan humano como es el proceso de delegación. O sea, no es explicarle al empresario, mire, usted para delegar tiene que hacer esto, 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 esto y esto, como si fuese una receta médica. No, no. Si nosotros queremos que el empresario delegue, tenemos que enseñarle o ayudarlo a que pueda ver, tachen la palabra enseñarle porque me equivoqué, enseñarle a que puedan ver
la importancia de la delegación. Si él entiende la importancia, él va a delegar. Si él tiene que asumir la delegación como una buena práctica profesional, probablemente la rechace. Sí, Hay una claro. frase muy linda, Esperanza, que yo una vez leí y le pido disculpas al autor por no recordarlo, pero dice así: la gente no es resistente al cambio, la gente es resistente a que la cambien. Eso, sí. Cuando la gente entiende el cambio, cuando compra el cambio desde lo racional y desde lo emocional, cuando se sube al cambio, cuando se siente parte del proceso de cambio, cuando lo entiende, nunca es resistente al cambio. La gente es resistente a que de un día para otro venga alguien, porque tiene un título, porque tiene un cargo, porque es el dueño, y le diga: a partir de mañana vas a hacer esto que venís toda la vida haciéndolo de esta manera, lo vas a hacer de esta otra. Y no la preparamos, y no le explicamos, y no le damos la posibilidad de probar, y además la vamos a castigar si se equivoca. Sí, como tal, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto es importante el manejo de las habilidades blandas como una forma de poder aplicar y generar cambios en las pymes. Si yo voy a un lugar y le digo: tenemos que tener un sistema de información, un ERP nuevo, me van a decir: no, no podemos, es caro, no nos va a servir, esto es un boliche, o esto es es muy simple, y nos queda grande. Ahora, si nos sentamos y explicamos que en el mundo de hoy no tener información es dar demasiada ventaja, Ujú. que la información es buena para tomar mejores decisiones, y las mejores decisiones se transforman o se reflejan en mejores resultados. Que la vida no es como la historia que tenemos grabada en nuestro disco duro, en el cual nosotros estamos acostumbrados a que las cosas son de una manera determinada, sino que han ido cambiando. El empresario nos mira y nos dice: ¿sabes que tenés razón? Tenemos que cambiar el sistema. Él mismo lo va a pedir. Sí, Yo sí. tengo experiencias de preguntarle a empresarios. Le hago una pregunta: ¿cuál es el producto que más se vende en su negocio? Me miran con una cara media sobradora y me dicen: qué pregunta fácil. No sé, la tasa. Y vamos a las estadísticas, y no es la tasa la que más se vende. La tasa era la que más se vendía probablemente cuando el empresario estaba detrás del mostrador, en esa época. Y a él le quedó la idea. El problema es que sigue gestionando su negocio mirando por el espejo retrovisor y no Exacto. por el parabrisas que tenía delante. Sí, sí, sí. Y ahí, doctor, perdón, quisiera sí como hacer un poco de énfasis porque está usted diciendo cosas de verdad de que es oro molido, ¿no? Hay un punto, y esto lo relaciono directamente con la etapa que estamos viviendo a nivel mundial. O sea, muchas veces nos enfocamos en todo lo que son procesos grandes, pero descuidamos los detalles. Y al mundo nos vino a enseñar que una cosa microscópica fue capaz de detener al mundo. O sea, los detalles nos matan, ¿no? Los detalles a veces descuidamos muchas cosas, entramos en toda esta parte de no entender cómo gestionar esta parte de habilidades, de gestión de emociones. Saco a colación hasta el tema de inteligencia emocional, ¿no? Claro, Y en ese sentido, ¿cómo podríamos ayudar o cómo podríamos o qué podría usted sugerirnos desde la experiencia que usted tiene para poder orientar a las pymes a cómo asumir esta parte de la gestión de crisis y cómo rápidamente, a partir de lo que usted está ahorita comentando, que me parece valiosísimo, cómo poder hacer ese switcheo o pivotar de repente, cómo podemos hacer esa parte? lo que estás comentando es realmente muy importante, ¿no? Porque si algo aprendimos el año pasado es que todo es relativo. Como Ujú. lo dijo alguna vez Einstein, Sí, pero
lo aprendimos en los negocios. Aprendimos que tener un gran producto y una estructura de distribución que no contemple estar cerca del cliente no sirve para nada. Y que era mucho más importante generar el cambio rápido para implementar procesos distintos y acercarle el producto al cliente, eso era más importante que el producto en sí mismo. Así es. Y además, el cliente nunca más se va a olvidar de aquel que estuvo al lado de él cuando no podía salir de casa. ¿Quién era el que le llevaba el producto? ¿Quién era el que le facilitaba las cosas? Ahí el comercio de cercanía, las pymes, tuvieron un rol fundamental. Y ahí es donde es importante lograr generar el cambio, ¿no? La gran mayoría de las veces, y la universidad y la formación universitaria tiene mucho que ver, nosotros miramos desde las pymes a las grandes empresas como si fuesen el Zoom del desarrollo. Bueno, yo les voy a explicar que Jack Welch, el CEO de General Electric, allá por hace unos años, creo que fue para el 2004-2005, cuando estaba haciendo el plan estratégico de General Electric, decía, tenemos que volver a implementar en el ADN de General Electric la flexibilidad, la adaptabilidad y el compromiso que tienen las pymes con sus clientes. Pero no solamente lo dijo Jack Welch, Tom Peters, hace muchísimos años, cuando escribió En busca de la excelencia, e identificó aquellos drivers que hacían que una empresa de las grandes corporaciones multinacionales fuesen excelentes, él dejó algunos tips. Primero, pasión por la acción, por hacer cosas, cercanía con el cliente, escasa burocracia, enfocarse en lo que mejor se sabe hacer y espíritu emprendedor. 6 ítems que son el ADN PYME. Es decir, mientras nosotros queremos copiar la escenografía de los grandes quieren copiar nuestra flexibilidad, quieren copiar nuestra capacidad de pivotear rápidamente y tomar decisiones. El hecho de que tengamos cadenas de mando cortas, el de que estemos en contacto directo con el cliente y entendamos lo que el cliente quiere, y que seamos capaces de ser ágiles para transformar ese pedido o esa necesidad o ese requerimiento del cliente en un producto o servicio que lo satisfaga, o que escuchemos y modifiquemos el producto rápidamente, ¿no es cierto? Y eso en las pymes se puede. Pero además de eso, de todo eso, y como mensaje para los jóvenes fundamentalmente, Por favor, sí. Trabajar en una empresa grande, yo entiendo que es casi como una visión que tienen todos los jóvenes. Ahora, son muy pocos los que llegan a posiciones realmente importantes en las empresas grandes. Y cuando llegan a esas posiciones se dan cuenta que el campo de acción es muy acotado. Yo siempre digo, pueden ser gerentes de limpieza y de escobas y lampazos en una empresa grande. Pero si quieren aprender a dirigir negocios, y sobre todo si tienen la intención o el sueño de en algún momento tener su propio emprendimiento, no hay nada mejor, no hay mejor escuela que trabajar en una pyme. Sí. Porque van a ver todo. Hay un conductor de televisión argentino que se llamó Pancho Ibáñez, que hace muchos años patentó, entre comillas, una frase en sus programas que decía, todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, en las pymes, cualquier profesional va a darse cuenta cómo todo tiene que ver con todo, cómo todo impacta en todo,
y cómo puede aprender, conocer, decidir sobre temas de recursos humanos, financieros, de organización, de estructura, de sistemas, de recursos humanos, de planeamiento estratégico, de sistemas de control, de toma de decisiones, de todo lo que vieron en las universidades. Es el verdadero, es la verdadera trinchera. Ahí es donde el cinturón blanco se hace negro por el uso, ¿no? Y no solamente porque lo compramos negro. Entonces, desde ese punto de vista, el mensaje mío es a los jóvenes que vean a las pymes con el potencial que tienen. Ustedes pueden cambiar la vida de una empresa aportando lo que estudiaron, siempre que lo hagan con humildad, con ganas de aprender, y no se crean que por tener un título saben más que el empresario. ¿Mm? Ustedes pueden ayudar muchísimo al empresario, pero no nos forman en la universidad para reemplazarlos. El empresario tiene ciertas características que la universidad no nos enseña o no, que no se pueden aprender en la universidad. El espíritu, el ángel, el olfato empresarial, la visión holística, la intuición para entender el negocio y leer el mercado rápidamente, no se aprenden leyendo libros. Ahora, lo que nosotros sí podemos hacer es generar la infraestructura, los procesos, ayudar a generar la cultura, los valores que hagan que las oportunidades que ve el empresario se puedan capitalizar y puedan lograr hacer que la empresa crezca y no desaparezca en la estadística de las 7 de cada 10 en 2 años. Pues doctor, ¿qué le digo? Es un mensaje de oro. Creo que hoy nos ha compartido, insisto y reitero y subrayo, oro molido con esto que nos ha dicho. Por mí yo me seguiría platicando con usted toda la noche porque de veras que es increíble todo lo que nos está dando. Y pues amigas, amigos, por favor, tomen nota, vuelvan a ver esta conversación porque si ustedes rescatan esto que el doctor nos ha dicho, de verdad que podemos tener como unos grandes cambios y aplicar muchas cosas que desde la experiencia, desde la academia y desde todo lo que él ha vivido y vive a diario con emprendedores, pues nos está compartiendo. Doctor, también, pues usted tiene un maravilloso blog donde podemos encontrar muchísima información y sus redes sociales. Le pediría por favor si nos puede compartir esos espacios que también tienen muchísima información súper rica para todos los emprendedores y emprendedoras. Muchísimas gracias, Esperanza. Sí, mi blog se llama Grandes Pymes. Tiene 12 años de antigüedad y tiene más de 73 millones de visitas. Y les aviso que el país que más visita Grandes Pymes es México. México. Siempre. Así que los invito, tienen más de 30.000 artículos seleccionados especialmente para atender las necesidades de las distintas necesidades de la pequeña y mediana empresa, así como de los emprendedores. También tienen mucha información sobre el aspecto de la empresa familiar, que es la prima hermana de todo esto, ¿no es cierto? Sí. Así que es importante. Y después me pueden buscar tanto en Facebook, en LinkedIn, en Twitter o en Instagram, como Grandes Pymes o como Juan Carlos Balda, y donde yo comparto permanentemente tips, información, pero ya les digo, los invito a visitar Grandes Pymes, los invito a suscribirse gratuitamente y van a recibir todos los días, los 7 días de la semana, 6 tips o 6 artículos diarios, algunos que tienen que ver con la calidad de vida y otros que tienen que ver con la calidad de gestión de nuestras hermosísimas micro, pequeñas y medianas empresas.
así es, valiosísimo. Déjenme comentarles, amigos y amigas, que yo soy asidua lectora del blog del doctor desde que lo descubrí, ahí estoy, y diario efectivamente recibo un correo con la información, con los artículos, y eso es información totalmente del día, totalmente actualizada y que nos apoya siempre, va con las tendencias de lo que está sucediendo. Así es que, por favor, suscríbanse, vuelvan a ver este video. Y doctor, pues no me queda más que agradecer el espacio que nos compartió y pues bueno, decirle que esto que nos ha dicho de verdad es súper orientador, tanto como para académicos, como para docentes, perdón, como sí, a docentes, académicos y también estudiantes o empresarios o microempresarios. Para todos nos aplica y nos podemos llevar cosas muy ricas y sobre todo pues no dejen de seguir al doctor, que ahí se van a enterar de muchísimas actividades que también organiza, de eventos, de todo lo que tiene. Y es una de las grandes recomendaciones que les hacemos. Sigan al doctor Juan Carlos Balda porque van a llevarse algo enorme ahí. Doctor, pues, ¿qué le digo? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Esperanza, por la invitación. Y solamente comentar que justo en sintonía con todo esto, a principios de este mes, en la universidad armamos las primeras jornadas universitarias latinoamericanas de la micro, pequeña y mediana empresa, uniendo 6 universidades de distintos países para poder charlar sobre la importancia de cambiar el modelo mental de formación de nuestros alumnos. Así que incluso si hay docentes escuchando, si hay universidades escuchando y quieren sumarse al proyecto, con mucho gusto búsquenme por las redes sociales y háganmelo saber y será un gusto recibirlos. Pues doctor, muchísimas gracias, un honor y ojalá pues cuando tenga usted espacio, la invitación está más que abierta. Muchísimas gracias, que tenga usted una excelente noche. Hasta cualquier momento. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches, nos vemos la próxima semana.